sigan el acontecimiento que os he mencionado. Hoy día, afortunadamente, todavía quedan momentos en los que hablar bien de una persona no constituyen hechos insólitos y mucho menos cuando se habla, además de un magnífico amigo, de un excelente compañero. Desde nuestros comienzos en el extinguido y por qué no añorado Taller Escuela Santa Ana, hasta hoy, paragonando a Napoleón, 21 años de docencia compartida nos contemplan a mi honor. Quizás por ello, y al amparo de esta antigua pero fresca amistad, has creído conveniente que en momento tan importante de tu profesión, cual es el que hoy nos ocupa, sea yo quien tímidamente hable de tu libro, Ubrique de Encrucijada Histórica. Y digo tímidamente porque en el alma del tintero que tú has abierto y esparcido en esta obra es tanta la ilusión y el espíritu que acertadamente nos legas que mis palabras habrían de convertirse en estudiadas frases. Enseñar deleitando es en tu persona más que un elogio, un merecido epíteto. Es el marchamo característico del buen maestro. Es tu marchamo, doy fe. ¿Cuántas veces entre compañeros hemos comentado en nuestras tertulias: ¿habéis visto cómo enseña Manolo? Por ello, de tu pluma no podía surgir otra cosa que este libro que a ti te ensalza y a tus compañeros y amigos nos orgullece. En cada una de sus páginas abre acertados caminos invitantes a la investigación y al aprendizaje por descubrimiento. Marcas objetivos tendentes a conseguir, a través de las aventuras de una singular pandilla, personas más íntegras, capaces de comprender la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y de proteger y conservar el acervo histórico. Mantienes a lo largo de tu libro una metodología activa, transmisora de interesantes e incunables conocimientos, portadora de una aguda capacidad de observación, narrada con un estilo muy adecuado a las capacidades psicológicas para quienes de una forma más directa enfocas tu libro. Por otra parte, en Ubrique de Encrucijada Histórica, es muy de resaltar cómo hace uso del principio de transferencia, pues como es sabido por los docentes, el entrenamiento del sujeto en determinadas prácticas de aprendizaje o estudio favorece los aprendizajes, circunstancias que sabrán apreciar los aquí presentes y futuros lectores. Actualmente, en época como la nuestra, gran parte de los saberes, tanto discursivos como técnicos y humanísticos, envejecen con la misma velocidad con que aparecen. Por ello, tu libro resulta decisivo transmisor de unos contenidos ya hechos que por una parte preparan a la persona para aprender los nuevos y por otra es un compendio didáctico muy de agradecer al proporcionar un método general de pensamiento de gran utilidad y aplicabilidad capaz de llevar al lector a realizar ejercicios integradores de saberes diferentes. Además, nuestra cultura sigue estando caracterizada por procesos verbales, a pesar de los avances alcanzados por el lenguaje icónico, pero según las orientaciones de la psicología del aprendizaje, sigue siendo básica en la esfera del saber la verbalización de los conocimientos. Por ello, no debo pasar por alto el código lingüístico utilizado en el libro, es decir, el vocabulario y el estilo empleados. Respecto al primero, la toponimia plasmada en sus páginas, junto al anexo dedicado a vocabulario, además de convertir a Ubrique en Encrucijada Histórica y en futuro libro de consulta, seguro hará revivir antañas aventuras a quienes ya en su cumbre paseamos caras. A los más jóvenes les enseñará palabras de su entorno que enriquecerán su léxico, palabras no recogidas en los más insignes diccionarios, explicadas con ilustre claridad. Por cuanto al estilo, referido al número y ordenación de las palabras de la frase y a la estructura sintáctica, ha sabido establecer una simbiosis cuyo resultado hace, sin lugar a dudas, de tu libro una obra funcional, bien pensada, etc. Como diría, creo, Ortega, has hecho un libro ovíparo, por lo bien estado. Y así podríamos seguir obteniendo una serie de valores implícitos que yo prefiero sean descubiertos por quienes lean Ubrique Encrucijada Histórica. Para terminar, como profesional de la enseñanza, agradezco este libro porque viene a cubrir un vacío en el área de ciencias sociales, cuál es el conocimiento de nuestro entorno. Y quién mejor que tú, como profesor especializado en esta rama y como indígena del lugar, para obsequiarnos con estas páginas de historia. Te deseo toda clase de aventuras y te animo no a realizar una segunda parte por aquel dicho cervantino de que segundas partes nunca fueron buenas, sino a editar el volumen segundo. Muchas gracias.
manera, y que me perdone mi querido amigo Manolo, sea el afecto y el cariño que yo le tengo a este pueblo. Precisamente antes de ayer, en una entrevista que me hacían para Radio Cadena Española, hablándome del puerto de Santa María, digo, el puerto de Santa María está en mi corazón, en el altar mayor, pero juntito a la derecha están nosotros estos pueblos maravillosos de la bahía de Cádiz, con esta destilería de azules que tenemos para nuestro gozo y regalo, sino esas maravillas también de los pueblos de la serranía gaditana, con los cuales yo he quedado enamorado. Y recuerdo que un buen amigo ya fallecido de Grazalema, Juan Miguel Pomar, me decía, tú tienes un hándicap, o sea, yo tengo un hándicap que es que yo estoy viendo estas mismas montañas, con las mismas coloraciones, con la misma luz cenital de luna cuando se produce, o la misma eclosión de sol, siempre igual, como lo vieron mis padres, como lo vieron mis abuelos, y posiblemente como lo vieron pues los romanos cuando ocuparon esta. En cambio tú tienes la ventaja de que te asomas a la caleta y todos los días las puestas de sol son completamente diferentes. Dicho ya el afecto que yo tengo hacia Ubrique, otra de las razones por las que estoy aquí es porque Manolo Cabello ha escrito un libro. Manolo Cabello, como buen andaluz, tiene el alma de nardo del árabe español. Y aunque católico, ha hecho una de las 3 cosas que manda el Alcorán: tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Por supuesto que Manolo ha plantado muchísimos árboles y también ha tenido su mujer, en colaboración, varios hijos. Y ahora ha escrito un libro. El libro es quizás uno de los mejores amigos que podamos tener. El libro es un amigo fiel, contamos con él a cualquier hora, no ocupa mucho sitio, no hay que gastarse dinero con él en su manutención, simplemente en la adquisición. En fin, y el libro nos hace compañía y podemos recurrir a él y consultarle cuando nos parezca bien. No como la tertulia como la consulta de un dentista o de un abogado o de un médico que requiere día, hora y tiempo. El libro podemos echar manos de él cuando nos dé la gana y en el momento que queramos. Una persona, un escritor como Carlile, decía que la verdadera universidad en nuestros días consiste en una buena colección de libros. Y es verdad, porque todo lo que se aprende viene a través del libro, a través de lo que los que nos han precedido han dedicado tiempo y muchas vicisitudes para poderlo sacar adelante. Y además la lectura es el modo de viajar de aquellos que no pueden tomar el tren. A través de los libros pues podemos adquirir una cultura que no nos sería posible más que visitando, me refiero ahora por ejemplo a los libros que hablan de poblaciones, de ciudades, de países, que no sería posible conocerlo más que yendo a ellos. Y después hay otra cita que a mí me impresionó mucho sobre el libro, que dice que es la pasión de las personas honradas. Porque verdaderamente yo creo que cada vez se lee menos. Puede ser, como decía el otro día un articulista, que sea porque estemos en una era en que los medios audiovisuales han superado a la lectura. La televisión nos da todo eso, vemos las imágenes, los argumentos, y además hay una célebre frase que yo como publicitario tengo que resaltar, que una imagen vale más que 1000 palabras. La radio es otro de los, que me perdonen mis amigos, enemigos de los libros, porque claro, en el tiempo
sacar en conclusión lo que el libro, el mensaje que el libro encierra. Y según Ruskin, el célebre novelista ruso, autor de Boris Godunov, La hija del capitán, Ruslan y Lyudmila, El prisionero del Cáucaso, uno de mis escritores preferidos, todos los libros pueden dividirse en dos clases: los libros del momento y los libros de todo momento. El libro de Manolo no es un libro del momento, es un libro de todo momento. Y es un libro que yo he tenido el gozo de leerlo en galerada, porque todavía Manolo no lo tenía hecho y me lo mandó. Y no voy a hablar del libro porque para eso está la autoridad del profesor Sancha, que va a hablar de la obra de Manolo. Pero sí quiero deciros que vosotros os nutriréis de todas esas experiencias que ha tenido Manolo. Y espero que lo adquieran ustedes para adquirir una cultura que la hay sin duda a través de las líneas de Manolo. Que no os pase, por favor, lo que le contaba José María Pemán de aquella señora a la cual una personalidad le había hecho un favor, y siendo ella pobre, pues le dijeron: mire usted, señora, queríamos hacerle un regalo a su marido, ¿le parece a usted bien un libro? Y la señora contestó: no, un libro no, que ya tiene uno. Tengamos muchos libros, porque la cultura, según Volpicelli, es lo que nos queda después de haber olvidado lo aprendido. Y si no aprendemos, jamás podremos tener cultura. Por último, conozco a Manolo Cabello y nuestra amistad surgió en un momento que quiero contarlo aquí porque tuvo mucha gracia. Invitado por su pariente, entonces alcalde, Manolo Janeiro, a preparar las fiestas de la serranía, o sea, los juegos florales de la serranía, pues yo llevaba los de la hispanidad del puerto de Santa María, pues vine a organizarlo. Y entonces, como yo le dije al alcalde que yo no podría venir todos los años, que me pusiera una persona idónea que pudiera seguir con esta cosa, y entonces me puso a Manolo Janeiro. Lo que nos divertimos Manolo y yo, para él y para mí se queda, porque aquello de organizar a las niñas para que fueran con la mirada al frente, la cabeza alta, airosas, con sus trajes que son una preciosidad, de bueno, cualquier chavala a los 17 años es una preciosidad, pero aquellas dichosas niñas eran como una anécdota que contó Espeleta, célebre gitano gaditano, cuando en el Aeroclub de Sevilla se le hizo un homenaje a don Ramón Franco, al comandante Ruiz de Alda y al mecánico Rada por el vuelo del Plus Ultra. Hablaron todos los señores y el Espeleta, que lo habían llevado los señores de Cádiz porque era muy gracioso, digo, ¿qué habla Espeleta? Y Espeleta dijo lo siguiente: yo comprendo que lo que han hecho don Ramón Franco y Alda, Ruiz de Alda, de I América en el Plus Ultra, eso tiene mucho mérito. Pero ¿y lo que ha hecho mi amigo el Tenaza, que ha llevado 200 gatos de Sevilla a Córdoba por la carretera y no se la ha desmandado ninguno? Bueno, pues aquellas niñas, con perdón para las niñas y para los gatos, eran los 200 gatos que el Espeleta, el amigo de Espeleta, llevó de Sevilla a Córdoba. Y termino ya, porque estoy deseando oír al profesor Sánchez, que nos va a ilustrar sobre la obra de Manolo Cabello. Manolo, mi enhorabuena y que siga la cosa adelante. Seguidamente, presentación del autor y su obra por don Salvador de Sánchez, geólogo sevillano, creador del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y director de las excavaciones oficiales de Urique. Señoras, señores, amigos todos,
tocaba hablar de Manolo Cabello y ahora resulta que me toca hablar de su obra y de Manolo Cabello. Esto me recuerda una frase de José María Pemán, que refiriéndose al cante hondo decía que era muy largo el jipío para tan poco cante. Yo lamento que mi capacidad sea tan corta para tan gran momento. Hablar de Manolo Cabello en realidad es difícil, y sobre todo es difícil para mí, porque es muy difícil hablar sin apasionamiento de una persona que produce en el ser que habla con él un gran apasionamiento, una gran vida. Y esto en realidad quita toda objetividad a lo que se pueda decir. Manolo Cabello, para mí, y pienso que para Ubrique, es un hombre que si no existiese, Ubrique tendría que inventarlo, sencillamente. Es tanto su amor, su entusiasmo, su vitalidad, siempre en pro de Ubrique, que Ubrique no encontrará posiblemente en muchos años a este Manolo Cabello irrepetible que tenemos ahora presente, gracias a Dios. Por otro lado, Manolo Cabello ha encontrado en Ubrique el pulso justo que le mueve en toda su trayectoria. Ha encontrado en Ubrique el cielo, el paisaje, el ambiente, la hospitalidad, en definitiva, toda esa gran belleza, ese gran cúmulo de belleza unida que es Ubrique para todos nosotros. Yo que me siento en realidad un aprendiz de ubriqueño, y esto se lo debo a Manolo Cabello, porque él me hizo ver y conocer Ubrique, resuelvo que Manolo Cabello no era nada sin Ubrique, y Ubrique sin Manolo Cabello hubiese sido un poco menos. Manolo Cabello, y ahora ya me refiero concretamente a la materia que nos trae aquí, que es la presentación de su libro, ha sido un hombre que ha dedicado todo su corazón, todo su entusiasmo, toda su gran vitalidad y más allá incluso de esa vitalidad, porque ha quemado muchísimas en pro de Ubrique, en encontrar sus raíces, su historia, sus fundamentos y su futuro. Manolo Cabello ha recorrido palmo a palmo toda la gran comarca de Ubrique, que no es Ubrique solo, que es toda esta gran serranía que le ha llenado los ojos y el corazón, buscando en ella unas raíces históricas que justificaran el momento inmediatamente anterior, presente y futuro de un Ubrique que él quiere mejor todavía. En estas andanzas, Manolo Cabello ha localizado infinitos yacimientos. Están todos reflejados, o casi todos, en el libro. Yacimientos que en su gran mayoría eran inéditos, que no pasaban por la imaginación de los que kilómetros más adentro o más a la costa penábamos por encontrar en otros lugares sin acordarnos de la existencia de Ubrique. Ubrique ha resultado ser, y esto se conoce gracias al profesor Cabello, uno de los atractivos históricos quizás más importantes que tenemos ahora mismo en Andalucía. Ubrique
sobre todo la bahía de Algeciras, donde se asentaron infinitas y grandes culturas, ha sido el nexo, repito, entre esas culturas y el interior. A través de Ubrique, del paso obligado, que obligaba ciertamente la geografía a utilizarlo, ha sido como estas culturas y sus migraciones, sus contactos, su expansión hacia el interior, cruzó por aquí, dejando sin duda, y esto es evidente, un sedimento extraordinario con vida que hoy los que nos dedicamos a la historia vamos reconociendo. Pero no es solamente eso. Ubrique también ha sido paso del interior hacia la costa. Es decir, todo interior siente una profunda atracción por el mar, por expansionarse, por conocerlo y por llegar más allá. Quizás me esté separando un poco del tema, pero como no tengo ni chuleta ni nada, porque no lo sabía, ustedes perdonen. Con Manolo Cabello yo he podido reconocer infinidad de yacimientos importantes, he podido reconocer cuevas, necrópolis, vilas, poblamientos, etcétera, etcétera, tanto prehistóricos como clásicos. Hoy, gracias a la labor de Manolo Cabello, esos yacimientos y sus conocimientos que él entregó tan generosamente a los demás están proporcionando tesinas y excavaciones. Aquí tenemos presente a un colega que está ahora mismo realizando una serie de prospecciones y excavaciones que, de no haber sido por Manolo Cabello, por la iniciativa y el amor de Manolo Cabello a Ubrique, no hubieran sido posibles. Pero Manolo Cabello, además, para mí, tiene el atractivo entrañable de una gran generosidad y un gran respeto para todo aquello que constituye una página de la historia. Manolo Cabello, que era jefe de un grupo de Misión Rescate, y así comienzan hace muchos años sus actividades en el terreno de la promoción arqueológica, asumió una gran responsabilidad, que era la de dar a conocer con generosidad lo que encontraba y conservar con un infinito respeto eso mismo que encontraba. Es decir, de dejarlo a los técnicos con ese respeto, cosa que por lo general no ocurría en los demás grupos de la península de Misión Rescate. Manolo Cabello fue un ejemplo que afortunadamente, y cosa extraña en nuestro país, se reconoció profundamente por las autoridades y se le premió en vida, cosa también muy extraña en nuestro país. Con esto llegamos a una posición de el Manolo Cabello, prospector y divulgador de las raíces históricas de Ubrique. Sería necesario leer todo el libro suyo aquí y ahora mismo para ampliar todo lo que estoy diciendo, y yo quiero, con profundo respeto hacia ustedes, ser breve. Entonces ahora me corresponde quizás hablar un poco de Manolo Cabello, de su carácter y de su expansión fuera de sí mismo hacia los demás. Manolo Cabello es un hombre que por vocación siente la atracción de la investigación. Ya desde muy joven la sintió, y quizás el hecho de dedicar su actividad personal a la investigación de las raíces históricas de Ubrique no fue más en principio que un pretexto
para satisfacer su propia vocación. Pero después se convirtió más tarde en una necesidad grandiosa, y yo diría que casi sublime, al convertir estos conocimientos no en materia íntima de satisfacción, sino en un instante prolongado de donación generosa hacia los demás. Hay muchas personas con unos grandes conocimientos, pero que no se traducen en nada porque se entierran con ellos. Manolo Cabello, por el contrario, los dio desde el principio a todos nosotros y a todos ustedes. Repito una vez más que Manolo Cabello, si no existiese aún, habría que inventarlo para Ubrique, porque Ubrique le debe infinitos motivos de reconocimiento a Manolo Cabello, puesto que él ha dado mucho de su vida. Ha enseñado, muy bien enseñado por cierto, a través de su aula a generaciones de alumnos hoy ya convertidos en su gran mayoría en personas con titulación superior, porque llevaban dentro quizás una parte del entusiasmo de Manolo, una gran parte de sus conocimientos y una gran parte de esa generosidad que Manolo supo imbuir en los demás, de aprender para enseñar. Con esto yo creo que en síntesis y muy mal, por cierto, he trazado quizás un esquema de lo que Manolo Cabello puede ser. La totalidad de Manolo Cabello es muy difícil reflejarla en tan breve tiempo y sobre todo por mí. Muchas gracias. Seguidamente, cumpliendo con el programa y leyendo textualmente en el punto 4, nuestra obra, por el autor de la misma, don Manuel Cabello Janeiro, profesor secretario del Colegio Público Reina Sofía de Europa. Tranquilo, que no voy a leer la obra, ¿eh? Seguro. Esto sería imposible. No porque no pueda leerla, sino que de verdad, yo que me considero un hombre de un corazón así de grande, está como una cagarrota, está así chiquitillo. Vamos a ver cómo me van saliendo las expresiones, las cosas y los dichos que os tengo que decir. En realidad, a mi amigo y compañero profesor de Sancha y don Juan Ignacio Valera de Javer y don Francisco Collado Jara, con la venia del presidente del área sociocultural de Ubrique, no tengo nada más que decirle que un poco de licencia, que me perdonen, y que aquí estoy yo con un papel así mal escrito. Don Salvador no trae nada, pero yo traigo un papel muy mal escrito. Pero yo creo que de la abundancia del corazón habrá la boca. Voy a empezar hablando que mi obra, este libro que ustedes ven ahí presentado, me ha costado toda la vida por haber. No en el aspecto económico, que todo eso pasa. De las circunstancias especiales que han motivado su publicación, su escrito, el que está aquí delante. Si yo les digo a ustedes que han sido 26 años de mi vida, uno detrás de otro, desde que salió el primer apartado hasta que hoy esta tarde, a las 6:10, llegaba yo a Ubrique con los primeros libros, no se lo querrán creer. Pensar también que ya darle forma a ese concepto de libro que yo ya tenía en idea, por supuesto, darle esa forma que ustedes ven ahí, más o menos aceptable, porque sus errores tienen, pero darle todo eso ha costado exactamente lo que vale el parto de una mujer, 9 meses, desde el 23 de febrero al 23 de noviembre, cuenten ustedes por meses católicos, porque no son lunares, serían un poco más, pero han sido exactamente 9 meses. Ha sido muy larga, muy ardua la tarea, pero en fin, aquí está. Lógicamente, en él vamos reflejando una serie de aventuras, de vicisitudes, de caminar por esta sierra,
Y nos topamos de buena primera con la primera incógnita que no me la puedo guardar en el bolsillo. Porque resulta que la dedicatoria que hago a toda mi familia, empezando... Ay, qué niño de 57 años, ay, qué niño soy. En fin, esa primera dedicatoria, esa primera que se me pierde, que no encuentro el nombre para mi último nieto, de los 5 que tengo. Ya está. Vamos al libro que es lo importante. De todas maneras, perdonen este momento que estoy así. De todas maneras, mira, mi amigo don Salvador ha dicho lo que tenía que decir porque le da la gana, pero que no es así. Yo no lo acepto porque es demasiado, y lo diría al cubo y lo multiplicaría por mucho y por mil, demasiado afecto me tiene, me profesa. Yo no hice nada más que cumplir con mi deber, Salvador. Yo llegué tarde a mi enseñanza, yo llegué tarde a mi profesión de maestro, yo llegué con 35 años. Venía cansado de caminar por una cosa que no me iba. Después, gracias a Dios, eso ha triunfado en Ubrique, que era el artículo de piel. Pero sí tenía el recuerdo de unos estudios que había adquirido de joven. Y cuando me planteé la cosa con mis 35 años, se sigue adelante, en dónde y cómo lo iba a hacer. Entonces, un rayo de esperanzas me alumbró de que fuera maestro. Hice unos estudios rápidos y fulgurantes y conseguí esa plaza de maestro para Ubrique. Lógicamente, y aquí va mi mejor recuerdo, para estos chavales, ese que me mira a través de la antena de televisión, o el otro que me está escuchando sentado ahí en la mesa como presidente de la misma, o aquel que está haciendo fotos de pie, o aquellos otros que están recostados sobre la pared. Esos son los que a mí me han dado aliento. Estos que están por aquí son mis verdaderos amigos, son los que yo he sentido a través de ellos esa gran alegría incomparable de haber enseñado todo lo que tenía que enseñarles, de haberlo llevado por el camino que yo entendía que era el más correcto, el más recto, el que tenía que ser. De vez en cuando ellos se paran, me hablan, me dicen, y con qué satisfacción los escucho. De verdad, si ellos no estuvieran aquí, no habría motivo para este libro, no habría motivo para que yo me emocionara, para que yo sintiera que esto sentí esta noche con todos vosotros. Eso sería imposible. Y en esto ahí está mi permanente recuerdo y mi permanente presencia, ahí la tendré yo, en ellos precisamente. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque sé que ustedes son esos artífices del mañana como yo intenté serlo con vosotros, sin referirme a ninguno, por supuesto. Y con estos chavales que ustedes ven ya hombres, ya casados con sus hijos, de los que yo me siento un poco abuelo, pues con eso fue precisamente con lo que empecé a iniciar mi andadura por las sierras de Cádiz. Si yo traía un buen recuerdo de mis antiguos maestros, de don Ramón, por cierto que hay que felicitar a nuestro ayuntamiento por ese nombramiento de don Ramón Cosa como titular del colegio de allí arriba, según entiendo que he sido nombrado. Don Ramón, de don Fernando, estamos exactamente encima de su clase, aquí, debajo de donde yo estoy de pie, estaba la clase de don Fernando, aquí compartí muchas horas. Bien, pues uno de ellos, don Ramón concretamente, era el que nos llevaba al Salto de la Mora de un paseito a buscar una moneda. Y allí la encontré yo. Era el año 40, eso no lo había escuchado decir muchas veces. Ese año 40 en que todavía se escuchaban las estampidas, los cañones de ahí del campo de Gibraltar con motivo de la guerra europea. Y allí, debajo de una piedra, encontré mi Vespasiano, emperador romano, precioso, lo conservo. Don Salvador, ese lo conservo porque él me remedio conservado. Y a partir de ahí, pues mi entusiasmo fue también grande, porque una vez visitando a nuestros difuntos en el cementerio de Ubrique, con mi amigo Juan Ponce y otro más de la pandilla, tendríamos 13 o 14 años, encontré una chita votiva preciosa dentro del campo aquel, como símbolo o testimonio de una civilización pasada, pero con el mismo sentido y el mismo rigor que pueda tener el poner una cruz a nuestros cadáveres hoy día, era antiguamente poner un hacha a los que morían o a los que tenían alguna trascendencia guerrera o algo así por el estilo. Bien, pues esos dos elementos, moneda y eso fue lo que a mí me entusiasmó, yo lo he seguido. Y sobre todo recordar aquí, porque no tengo más remedio que recordarlo, a un médico famoso de Ubrique, don Serafín Borque, a don Francisco García Esparra, que en su tarjeta decía agricultor y ganadero. Nada de eso, ni agricultor ni ganadero. El tío era un amante de Ubrique como la copa un pino, así de grande. Un fotógrafo entusiasta y un amante de la juventud. Y ese, cuando yo era joven, era el que me empapaba, diríamos esa palabra así entre comillas. Pues sigue por ahí, Manuel, que ese es tu camino. Y por ahí seguí yo por el camino de la investigación. También veo aquí algunos presentes que también nos acompañaron
Veintitantas veces subimos a San Cristóbal, otras tantas a la cueva de la Pileta, otras tantas a la cueva del Berrueco. ¿Y por qué era aquello, amigos que estáis por aquí? Pues no era más que eso, porque el espíritu de Manuel nos arrojaba un poquito y allá íbamos a donde podíamos. En fin, menudeando un poco más dentro de la obra ya saben ustedes el porqué de todo esto, ¿no? El porqué yo siento, sin tanta apetencia, sin tanta jactancia, el porqué yo he intentado llevar adelante este tipo de enseñanza que ha sido siempre la naturaleza viva, o como ahora se llama el aula itinerante, el salir con los chavales al paseo. Esto sí que costar muchísimo tiempo, más de 20 y tantos años. Para llevar a cabo el destino que yo tenía premeditado sobre el tema de literatura, de intentar escribir un libro. Me estoy saltando un poco aquí los conceptos, pero en fin, ustedes ruego me perdonen un poco porque entre la emoción que me entró al principio y lo que tengo ahora, pues también me puedo explicar. Yo he recordado todo. Después he visto también otra cosa muy bonita, a través de un ofrecimiento que hubo por Radio Ubrique, por parte de Radio Ubrique, en su programa de tarde, de la pata cabra. A golpe de pata cabra, perdón. Que algunas veces está esto limpio. A golpe de la pata cabra, tanto su directora como el delegado municipal, como su locutor, diríamos, no quiero mejorar a nadie, pues me ofrecieron un pequeño espacio para la publicidad del libro. Y digo que me ha llamado tantísimo la atención que propuse de que a esos chavales que me iban a escuchar, que serían generalmente para lo que va destinado a la audiencia en aquel momento, porque era a las 5 y pico de la tarde, pero tuviéramos un pequeño recuerdo, que hiciéramos una especie de concursito, y la verdad no salió mal. 63 cartas se presentaron. El concurso fue a base de contestar solamente una cuestión, que qué te había gustado más de las ediciones. Entonces hay algunas que contestaron de maravilla, otros se quedaron un poco más atascados, pero en fin, todos entraron en sorteo y salieron 5. Yo quizás le dé un cortito ahora, con permiso de la mesa, para que el propio locutor leyera el acta. Es pequeñita, no se vaya a asustar, es pequeñita, y así vamos cambiando un poco, le damos un poco de gracia y de alegría para que estos chavales vayan pasando por aquí y ya leerán ustedes, o sea, escucharán mejor dicho lo del acta y ya arrebataremos el ratito que estoy diciendo. Bien, pues vamos a leer el acta del jurado. En la ciudad de Ubrique, Cádiz, siendo las 5:30 de la tarde del día 19 de noviembre de 87, en la Casa Municipal de Cultura, Departamento de Radio Ubrique FM, en su programa A Golpe de Patacabra, se reunieron los señores que al margen se expresan a los efectos de seleccionar por el procedimiento de sorteo a los ganadores participantes del concurso sobre historia local promovido con don Manuel Cabello Janeiro, maestro de Ubrique, con motivo de la próxima aparición de su libro Conocer Andalucía, Ubrique, encrucijada histórica. Los miembros del jurado son los siguientes: presidenta, doña Milagro Gago Fornel, directora de Radio Ubrique; vocales, don Julio Ripalda Gil, psicólogo del EPOE; y don Manuel Cabello Janeiro, autor-editor de la obra Conocer Andalucía; y Modesto Barragán Río, locutor de Radio Ubrique. Secretaria, doña Inmaculada Fernández Arévalo, profesora de lengua del Colegio Público Víctor de la Serna. Una vez efectuado el recuento de cartas recibidas en número de 63, fueron agraciadas las remitidas por los jóvenes, todos ellos de Ubrique. Vamos a efectuar la entrega en este momento. Isabel Gómez García, alumna de 8º nivel del Colegio Público Reocía, si se encuentra presente, que se acerque. Eloísa Menacho Montero, igualmente alumna de 8º de EGB del Colegio Público Reina Sofía. Antonio Díaz Moreno, alumno de 8º de EGB del Víctor de la Serna.
Yo en realidad poco me queda ya que decir. Solamente iba a hacer un análisis de la obra un poco más serio, vamos, con menos exaltaciones de palabras y más un poco más de la materialidad de la obra. La obra, como verán ustedes, se ha dictado en de dos maneras, una de tipo popular, rústico, y otro un poco más serio, perdonen ustedes que yo se la marque de aquí porque esta es una encuadernación especial. Tiene su sentido. Tened en cuenta que mi escrito va dirigido, por supuesto, a la juventud, a la gente joven. Entonces, aquel manual, diríamos, sería el más andar por casa. El otro es para conservarlo un poco más. Todo esto me viene a la atención porque cuando hizo el padre Sebastián aquella obra sobre Ubrique, Historia de la Villa de Ubrique, entonces la hizo de una manera normal, de esa así popular, rústica, y eso no hay un libro que esté sano. A pesar de que está muy bien cosido, está muy bien hecho, pues se ha destrozado con el tiempo. Entonces tuve yo que hacerlo, como otros muchos señores, forrarlo en piel, encuadernarlo en piel, el libro de Ubrique, y ya así se conserva mejor. Este, por supuesto, está mejor acabado en cuanto a su pasta, en cuanto a todo el material que lleva, todo está hecho. Se ha estudiado perfectamente el papel, un papel couché, brillante, un tipo de letra muy interesante. Lleva 72 fotografías e ilustraciones, la mayoría son todas científicas, diríamos. Perdonen ustedes que me metan al terreno de la arqueología pura, pero en fin, he tenido que utilizar mucho material del Salto de la Mora o de la excavación oficial para complementar el libro. Después van algunos planos, y hay un detalle muy bonito para mí, como ubriqueño, mejor dicho, dos detalles. El que abre el libro y el que cierra. Abre una vista de Ubrique con una cabra por delante. La cabra, muy significativa por nuestra piel, por nuestro trabajo, es el principio de la obra. Y el final es una imagen de la Virgen de los Remedios. Y después a la venta no habrá, por supuesto, no quiero tener que mis amigos los libreros se crean que estamos en desconsideración hacia ellos. Es que el libro, por razones que no vienen al caso ni que yo lo voy a explicar aquí porque no tendría sentido, ha salido muy costoso porque son libros caros y ya está. Y entonces, para no cargar en comisión y no se vende, yo lo venderé en mi casa, ustedes me pegan un telefonazo y ya está. Hoy, por supuesto, no se va a vender ninguno. O lo piden ustedes como ustedes quieran. O sea, no hay problema. La parte material del libro, para mí, sinceramente, lo he dicho antes de entrar, ha quedado tan vaída que me preocupa. Para mí, esto que hay aquí, estos amigos míos, esto es lo que me ha gustado. Y para ello, un gran abrazo. Para terminar, palabra del presidente del área sociocultural del Ilustre Ayuntamiento de Ubrique, don José María Reguera Benítez. Yo creo que lo que a mí me queda por decir es bastante poco porque parece a mí que estoy un poco de más. El acto en realidad ya ha terminado y por lo tanto, como siempre se dice en estas cosas, pues voy a procurar ser breve. No por lo de que tenga que ser bueno, sino simplemente por lo de ser breve. A mí lo que sí me gustaría hacer una corta reflexión en el sentido de la importancia de este acto por la aparición de este libro, que en definitiva es un beneficio que Manolo Cabello, a lo largo de todo ese tiempo que él ha dicho, que eso es cierto, me parece más bien una apuesta de largo de un libro, de una obra o de una creación que en realidad lleva mucho tiempo gestándose y hoy día pues, se ha llevado a cabo. Y decía que la importancia de este acto en realidad es en beneficio de nuestro pueblo porque viene a llenar ese vacío, que no era tal vacío porque somos muchos los que hemos vivido todos esos momentos. Yo mismo fui batidor
agradecer a Manolo Cabello por su constancia, por su interés y por en realidad no cansarse nunca en intentar llevar a cabo estas cosas que por supuesto tienen muchas dificultades, y ya lo sabe desde todos los puntos de vista, dificultades en la elaboración y dificultades en la subvención, en los presupuestos, que siempre son los problemas últimos por los cuales nos encontramos. Y creo, como decía, para ser breve, termino simplemente agradeciéndole a los presentes que han acudido a este acto y felicitándonos todos por haber formado parte de la aparición de este libro en estos momentos. Simplemente, nada más.